Mi nombre es Reinel Jubitea Vargas. Nací el 2 de agosto de 1985. Este proceso, al nacer y antes de nacer, en el embarazo de mi mamá, hubo desde ya mucho rechazo por parte de mi abuela materna, que no quería que yo naciera por el color de la piel, por ser negro. Y todo esto generó una serie de situaciones en la vida de mi mamá. Mi papá era un hombre casado, actualmente está casado con su esposa. Le era infiel a su esposa con mi mamá. Ellos no eran cristianos. Ellos empezaron una relación, no sé, en el 80, en el 82, en ese periodo de tiempo. Ya yo nazco entonces en el 85, como les estaba diciendo, y es un poco fuerte realmente para mí poder revivir todos estos procesos así en la vida, pero es bueno porque sé que hay muchas personas que puedan estar pasando o viviendo y luchando con traumas desde el vientre de su madre, porque todo rechazo empieza desde el vientre de la mamá, desde que ya saben que está embarazada, ¿no? Y al nacer no teníamos dónde vivir. Mi papá vivía con su esposa, ya yo tenía dos hermanos, Reinier y Reinol. Mi papá se llama Reinaldo, yo por eso me llamo Reinel. Entonces, no podíamos vivir en casa de mi abuela. Mi mamá en ese último tiempo del embarazo, mi abuela la saca, la bota de su casa y nos recoge porque ya yo estaba ahí también, en el vientre, una tía de mi mamá, mi tía Cristina, hermana de mi abuela, y mi prima Inés, una de la familia que yo quiero mucho, de estas buenas primas que mi mamá tenía y que son especiales conmigo actualmente. Y ella nos recoge. Coincidentemente, la casa de mi prima era al lado de la casa de mi papá, ahí al lado, imagínense. No es fácil para una mujer casada con su esposo que el amante viva al lado. Mi mamá era su amante. Y nazco entonces en toda esa atmósfera un poco contradictoria. Tenemos que, ya cuando yo nazco, ya no puedo estar más tiempo en casa de mi prima, en casa de mi tía, porque ellos eran varias personas también y no es fácil un niño chiquito. Nos vamos a casa de un amigo de mi papá, que allá en Herrera, un lugar allá en Holguín, soy de la provincia de Holguín, municipio de Cueto. Ahí nos vamos a Herrera. Mi mamá cuenta de que ahí nadie la ayudaba, ella sola haciendo casi todo, como muchas madres, que al principio sus madres, es decir, las abuelas, están ahí para ayudar, para extender la mano, y ella tenía que hacer todo hasta que después regresamos a Cueto para casa de mi bisabuela, Petronila, que nos acogió ahí. Fue un proceso bien fuerte. Los hermanos de mi abuela no querían que mi mamá viviera ahí, ni yo tampoco. La casa era de madera, estaba dividida a la mitad. En esta parte acá vivía un hermano de mi abuela, que muchas veces yo ya cuando voy creciendo, ya yo recuerdo, muchas veces cuando mi bisabuela servía la comida, recuerdo una vez el plato mío y de mi mamá estaba lleno de puntillas de zapatos, o para matarnos o para que nos fuéramos de ahí, porque las puntillas eran muy visibles, no nos las íbamos a comer. Mi mamá empieza con un proceso se enferma de los nervios, se le empieza a virar la boca, así como un tic nervioso. Le empiezan a temblar las manos por mucho tiempo. En todo este proceso, recuerdo que fui violado, fui abusado sexualmente por un vecino,
que lo hizo varias veces. En un tiempo había decidido, tuve mucho tiempo con eso como un secreto. De ahí viene una película que hice, que está ahí, usted escribe El Secreto y ahí está, en YouTube. Lo hice con el fin de que muchas personas puedan ser libres del abuso sexual que existe. Existen muchas personas que han sido abusadas sexualmente y esto genera traumas en la personalidad de las personas que son víctimas de esta situación. Y eran muchas cosas, muchas cargas. No tenía ropa, no tenía zapatos, usaba un tipo de zapato que se hacía con la rueda de cámaras, de carros, de tractores y eso. Era como parecido a los zapatos que usan las bailarinas, los bailarines. El camino a la calle para la escuela era muy caliente, se calentaba, si entraba al baño y había agua, se me mojaban también los zapatos. Pero gracias a Dios, creo que como dice Jeremías, desde el vientre de mi madre ya Dios me había escogido y me había dado sabiduría. Sabiduría en la escuela. No fui afectado en lo cognitivo, pero sí en la personalidad. Era tímido, retraído, le tenía miedo a todo el mundo. Era rechazado por mucha gente, por muchos muchachos en la escuela, por muchos vecinos que se burlaban de la violación porque lo supieron y me hacían preguntas y se reían. Y así fui creciendo en un proceso de mucho rechazo, de mucho trauma, de mucho... me hice introvertido, muy introvertido. Tenía mucha confusión en mi cabeza, no sabía por qué me pasaban estas cosas, entre rechazo de mi abuela, entre rechazo de los tíos en el ambiente en que vivía. Fue fuerte. Cuando fui creciendo fui entendiendo y no sabía. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, una mujer valiente, muy valiente. Hoy que he crecido y sé los sacrificios de la vida, imagino cuántos sacrificios ella pudo pasar. Pero una de las cosas buenas en este tiempo es que habían personas en el barrio donde yo vivía, se llama Jagüeyes, me llevaban a la iglesia. Entre esas personas está Rafaela. Rafaela pertenece a la iglesia pentecostal, a la Santidad Pentecostal en Cueto. Ella me llevaba a vigilias. Ella le pedía permiso a mi mamá para llevarme a Millo, a otro lugar que no recuerdo el nombre. Y mi mamá me dejaba. Me dejaba ir y lo mejor que pudo haber hecho era dejarme ir. Porque ya Dios estaba depositando semillas en mí. Veía cosas en la iglesia que no entendía porque era un niño. Tenía 6, 7, 8 años y fui creciendo. Rafaela, en este grupo de personas que me llevó a congregarme a un lugar, fue la que más me llevó porque existía Juana, otra persona que no veo hace años. No sé si está viva, Rafaela sí. Juana me llevaba a la adventista. Tiempo después conocí unas monjitas y estas monjitas iba a la católica, allá a la iglesia católica. También en un momento determinado a mi mamá no ser cristiana y yo vivir con ella. Mi papá vivía en su casa con su esposa y sus hijos. Venía, a veces se encontraba con mi mamá, como él tenía esposa y no había dónde encontrarse. Se citaban y mi mamá y yo, el punto de encuentro era al frente de la iglesia de la Congregación Santidad Pentecostal en Cueto. Y recuerdo aquellas canciones, hay una paloma blanca que está volando en este lugar y otras canciones. Recuerdo en algún momento mi mamá y yo, niño, pasamos al frente y ella aceptó a Jesús, aunque no se congregaba, pero pasamos ahí y ya Dios venía tratando la forma de, buscando la vía, o estaba el camino para nosotros encaminarnos y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En este proceso, ahí pasó un evento ahí. La historia es muy larga, pero quiero que el Espíritu Santo me ayude a llevar las cosas importantes conforme a las personas que van a estar oyendo este audio. Recuerdo, como dice Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí, te marqué. Y recuerdo que
que un día fui a un bembé con mi prima Xiomara y mi primo Roilán, una prima de mi mamá, prima hermana, y mi primo Roilán. Yo tendría como 11 años, mi primo Roilán, un año menor que yo, tendría 10. Si yo tenía 12, él tenía 11 y así, porque era un año menor, es un año menor. Nació en el 86 y como les decía, yo nací en el 85. Fuimos a un bembé en casa de Irma. Un bembé es un toque de santo, un toque, ahí invocan espíritu, ahí invocaron Ogún Guerrero, que es lo que recuerdo. Y cuando esta persona, creo que Irma, estaba montada o el hijo, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que cuando la persona que está en ese trance diabólico, ¿no? Me paso al frente, ahí que me llama a santiguarme con unos gajos, me dice, ¿qué tú haces aquí si tú eres cristiano? Yo tendría 11, 10 años, pero ya yo estaba marcado por Dios y yo no sabía responder a eso, me quedé así y me hizo ahí, me dio unos gajos que ya gracias a Dios eso fue roto, quebrantado. Supuestamente dice eso que me bendijo y sé que no fue así. En todo este proceso también fui un niño enfermizo, tenía rasgos ciclémicos, eso es un tipo de sangre, está el AA, está el SS, está el SA. Yo tenía los dos rasgos ciclémicos, donde están los ciclémicos, que es como un cáncer en la sangre, pero yo tenía rasgos ciclémicos, tenía rasgos, los granos, las enfermedades, todas las cosas en el cuerpo se me llenaban de humor, no sanaba bien. Yo no sabía, pero yo decía, me gusta estar ingresado. Porque al estar ingresado en los hospitales, yo recuerdo que había comida, había buen trato, no había necesidad. Y yo no sabía, yo no quiero estar ingresado, me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Igual que a toda persona que pueda estar viendo este video, pueda creer que Dios puede sanar y quiere sanar. Y todo me dolía. Recuerdo que me hicieron un TAC, creo como se llama, algo así. Sale que tenía artrosis, se me inflamaban las articulaciones. Es decir, yo me pasaba mucho tiempo ingresado. Me operaron de adenoide, padecía de amigdalitis. Era un cúmulo de muchas cosas. Eran muchas cosas y hoy quiero honrar a mi mamá a través de este documental, a través de este video, que más que para coger views o cualquier cosa, es que pueda servir de testimonio a la vida de otras personas que también han pasado y que puedan ser libres de todas esas cosas que en el pasado el enemigo pudo usar para destruir. También recuerdo en un momento que mi mamá me llevó a un santero y esta persona en su trance también me dijo, saca la lengua, con un cuchillo en la mano, y yo nunca saqué la lengua. Aún cuando mi mamá me decía, saca la lengua, yo no la saqué, y le doy gracias a Dios por eso, porque hoy creo que eso iba a ser un rompimiento en el mundo espiritual, iba a cortar una influencia y mi boca no iba a servir para enseñar, ni para ministrar, ni para ayudar a otros a salir de las condiciones en que puedan vivir. Sigue la vida, sigue avanzando. Salí de la secundaria, entré en el prepedagógico en Mayarí. Iba a la iglesia cuando salía de pase. Mi mamá se casa con otro hombre, José, mi padrastro, una persona que amo, que quiero como un padre, porque así lo veo. Él, en su ignorancia de la idolatría, le decía a mi mamá, los días de domingo que yo tenía que ir a la iglesia era el día que él buscaba trabajos para que yo no fuera. No era él, eran los demonios, toda esta influencia espiritual contraria tratando de separarme. Pero yo siempre amaba a Dios. Y él le decía a mi mamá, el día que aquí venga una gente de la iglesia a predicar, Reinel se va de aquí. Bueno, así, ya después yo entro salgo de la secundaria, entro al prepedagógico ahí en Mayarí, en Cocaluno. Conozco otros muchachos cristianos, algunos que estaban en mi iglesia, también nos reuníamos a veces ahí en el confraternizábamos, compartíamos. Llega el 2000... En el 2000, después de las Torres Gemelas, 2001, en el 2002 entro al pedagógico José Luis Caballero en Holguín. Todavía yo no estaba firme, en un momento creo que fui a alguna fiesta del mundo, pero a veces iba. Tenía mucho problema de identidad. Como les decía, era retraído en algún momento,
era como un perro o un animal que se le da golpe y cuando ve al amo está así. Tenía mucha falta de cariño de mis padres, aún de los dos, porque mi mamá no recibió cariño de sus padres. Entonces ella me cuidaba y todo, pero no recuerdo abrazos, no recuerdo esas cosas, pero hoy la entiendo y la amo. Estando en el pedagógico, mi mamá se enferma, cuando termino el primer año, estando en el primer año, mi mamá se enferma de cáncer en el interior. A raíz de enfermarse de eso, ya yo paso al segundo año, y a raíz de ella enfermarse de eso, mi vida cambia un poco porque ver a mi mamá enferma, recuerdo cuando me dicen, cuando vayas al hospital, ella estaba en el oncológico en Santiago de Cuba, cuando vayas a verla no llores, tienes que mantenerte fuerte, pero yo apenas la vi, empecé a llorar y ella, oye, no llores, que no sé qué, que yo estoy bien, que yo voy a salir, dándome aliento. En todo ese proceso, ella empieza lo que son radiaciones. Yo ya voy a la iglesia solo, mi padrastro no me podía impedir ir a la iglesia. Yo me había ido de la iglesia bautista de Cueto, donde aprendí mucho. Fui bautizado por el pastor Freddy de la Fuente Legrá. De ahí paso a la Pentecostal con el pastor Adoni. Adoni es ahora el obispo, no sé cómo se llama en la iglesia pentecostal, este líder que representa la iglesia Santidad Pentecostal en Cuba. Y en ese tiempo, mi padrastro le regalan una guitarra y él trata de hacer brujería para que mi mamá se sane, pero no funcionaba. Después que le descubren el cáncer a mi mamá, dura 2 años y 10 meses. Ella empiezan a ir a la iglesia. ¿Cómo empiezan a ir? Mi padrastro en la casa, cuando yo estaba en el en la iglesia me decían, ora por él cuando esté durmiendo, úngelo con aceite. Y era lo que yo hacía. Lo ungía con aceite, le ponía la mano. Él me cambia de un cuarto a dormir en el cuarto con los ídolos. Y yo abría la Biblia en el Salmo 91 y dormía con la Biblia abierta. Recuerdo, una Biblia gris. Pero bueno, en todo ese proceso, mi padrastro se convierte. ¿Cómo? Porque le da por hacerle una canción a Jesús. Y yo sé que era el Espíritu Santo. Y él hace una canción a Jesús, mi Salvador, no recuerdo el nombre. Tiene muchas canciones, mi padrastro. Y él y mi mamá empiezan a ir a la iglesia, a Defensores de la Fe. Mi mamá mejora mucho, pero ya llega un proceso donde se empieza a poner más flaca. Mi padrastro sigue en la iglesia, ella ya no podía ir a la iglesia, pero se convirtió ella. Muere en el año 2005, el 21 de octubre. Y mi padrastro, que estaba ahí cuando ella se la llevan de Cueto a Holguín a Mayarí, a transfundirla, ella asimila la primera bolsa de sangre, la segunda ya no la asimila. Pero cuando ella está en ese proceso de agonizar, que entra como ahí, no sé, a delirar, no sé cómo se llama eso. Ella estaba cantando, dice mi padrastro que ella estaba cantando una canción cristiana. Esta canción que oí en la Pentecostal siempre que decía, era una escalera a la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, lo que Jacob veía. Y ella se fue adorando a Dios, cantando, ahí alabando al Señor. Mi padrastro siguió en la iglesia, gracias a Dios, hasta hoy. Es líder en su iglesia, tiene célula. Yo vengo a La Habana en el 2006, ya a estudiar y a trabajar. En ese tiempo me aparto, conozco otras personas, los ojos se me abren al mundo, a las tentaciones que allá no veía, era la capital. Y empiezo a andar con otras personas que les gusta la música electrónica. Y yo empecé a tratar de buscar una identidad en estas personas donde me sentía aceptado. Empecé a ir a la fiesta con ellos, a los conciertos de rock. En ese tiempo, por querer agradarle, me hice un tatuaje por la película Harry Potter, y todos ellos tenían tatuajes y yo quería parecerme a ellos. Yo le doy gracias a Dios por Romy,
por Roxana, por Elvis, por Ariadne, por Charles, por todas estas personas que estuvieron en ese proceso de mi vida, aunque no eran cristianos, pero me cuidaban. Me decía, tú tienes que tener cuidado cuando tú salgas por ahí. En este mundo se consume droga, el de los frikis, música, discoteca y eso. Y ellos, creo en algún momento que sí, la consumieron. Hoy recuerdo ver sus ojos rojos, pero yo no sabía. Y nunca me invitaron, más bien me decía, mira Jubitea, si tú sales de fiesta con otras personas, no tomes, no esto, no lo otro, ten cuidado, que todos no te van a cuidar. Yo era bien flaco, bien flaquito, y me ponía aquellos jeans por la cintura, unas cadenas, aprendí a usar Converse, me ponía muchos pulsos así como tengo ahora. Busqué un estilo de vestirme, un estilo como se vestían ellos, como se sentían la parte del grupo. Pero no era feliz. No era feliz, me sentí una persona vacía. Fumaba, droga no, cigarro normal. No sabía, yo decía, ya más nunca yo voy a ser cristiano. Recuerdo que pasaba por un parque, había un muchacho que conocí después que se llama Joandris, y él predicando y yo daba la espalda. Y en la residencia donde estaba había un muchacho cristiano de hotel que cantaba, y yo decía, saber que un día yo estuve así como él. Experimenté muchas cosas fuertes en ese periodo. Fueron 2 años y 6 meses más o menos apartados, destruido. Voy de pase de vacaciones a Oriente, allá a Cueto, donde están los González López. Tengo una amiga que se llama Dayamí, sus padres José y Noemí. Yo voy a visitarla. Cuando yo me aparté le dije, mira Dayi, si tú eres mi amiga, quiero decirte que ya yo no soy cristiano. Y ella me dijo, no importa, tú eres mi amigo. Y cuando yo fui de vacaciones a verla, entro a su casa, estaba flaco, bien consumido. El papá cuando entra y me ve dice, Jubité, el diablo está acabando contigo. Pero en ese tiempo había un retiro de jóvenes a los cuales yo había ido otros años atrás. Y tenía amistades en ese lugar en Macabí, a María y a su mamá. Y Dayamí y yo nos quedábamos en casa de María. Y la mamá de Dayamí, ya el retiro había empezado. Ejemplo, hoy, y yo voy a ver a Dayi hoy a su casa y la mamá nos dice, ¿por qué ustedes no llaman a María? Y le dicen a María que van para allá a quedarse en su casa. Yo les voy a dar dinero y comida para que ustedes cocinen allí y no coman en la iglesia porque ustedes no van a estar inscritos, pero sí participan del retiro. A mí me dio mucha alegría. A mí me dio mucha alegría porque en mi interior yo tenía el deseo ya de encontrar a Dios otra vez, encontrarme con Dios. Pero muchas personas me veían, pero nadie me decía, oye, vamos a la iglesia. Ya ellos parece que pensaban que yo iba a ser desechado. Pero estos hermanos de la iglesia bautista de Cueto, que siempre les agradezco y le dije que siempre los voy a honrar mencionándolos, me vieron destruido, pero dijeron, es Dios. Voy con Dayi para allá. Me acuerdo que yo fumaba, iba a la casa donde me quedaba, fumaba, cogía mamoncillo, me echaba azúcar, me lavaba la boca y regresaba a la iglesia, me sentaba. Recuerdo que en una de esas estaban cantando esta canción de Daniel Calvetti, Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y yo veía a todo el mundo así, yo miraba para los lados y veía a todo el mundo tan espiritual. Y me veía a mí tan sucio, pero tenía un piercing, me había puesto un piercing aquí, hacía un mes. Creo que el 5 de julio o 4 me lo puse. Me reconcilio con el Señor ahí. Tenía en mi MP3 a Linkin Park, a Britney Spears, a Les Ubago, Laura Pausini, los Backstreet Boys, las músicas que me gustaban en ese tiempo. Y cuando me reconcilio ahí en ese lugar, recuerdo que el último día, ya cuando todo el mundo se va para su casa, me quedo ahí en casa de María, nos quedamos y fuimos al Joven Club de ahí de Macabí y me empieza a pasar música cristiana, Tercer Cielo, a esta canción En los Montes y en los Valles de Marco Witt con Funky. Empecé otra vez. Ya mi vida empezó a cobrar fuerza. Recuerdo que yo escuchaba las canciones y todas me hablaban y yo lloraba. Regreso a La Habana, empiezo en la iglesia Alcance Victoria, ahí donde tuve líderes especiales. Eduardo, que es mi amigo, hoy vive en los Estados Unidos, pero fue el líder que me apoyó ahí incondicional, nunca hubo un rechazo. Siempre comenzaba con él, me daba consejos. El pastor Jordani también, su esposa, que después fueron mis líderes. Tuve muy buena experiencia en ese tiempo, pero muchas veces tenía deseo de suicidarme. Sentía voces que me decían, tírate delante de los carros. Iba ahí a la lanchita de Regla, donde ahora hay otra edificación, que también es la lanchita, pero había como un puentecito. Y ahí yo me sentaba y lloraba todos los días. Lloraba, no me sentía feliz.
experimentaba muchas cosas, sentía rechazo, que nadie me va. Nunca pensaba que yo podía ser de influencia para nadie. Y en ese tiempo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Dani, su esposa, pastora Yaima, de Eduardo, también mi amigo. Fue un tiempo bueno, pero a la vez fuerte, porque había muchas cosas del mundo, inmoralidades, perversiones que me alaban. Y yo no le contaba a nadie que había sido violado. Era una persona sufrida, me sentía que todo el mundo me rechazaba y que no podía confiar en todo el mundo. Pasa el tiempo y cambio, vengo para la iglesia Vino Nuevo, en la cual me congrego hoy. En este lugar donde estoy, recibo sanidad interior y liberación. Tengo a mis padres espirituales, el pastor Daniel, el pastor Elaine, que me acogieron, me amaron, me ayudaron a crecer en identidad como cristiano. Y a partir de ahí después de empezar a recibir sanidad interior, yo me siento con mi padre espiritual, con el pastor Daniel, y le digo, mira, yo hice esto en mi pasado, aquello me pasó esto, y él me dijo, y no se me olvida, yo te veo como Dios te ve. Yo no te veo como esa persona que tú me dices, yo te veo acabado, terminado en Dios. Y me manda, al pasar unos meses, de líder de Casa de Paz. Las Casas de Paz son como una célula con la hermana Mabel, era Mabel y su esposo, persona con la que estaba junta en ese momento. Y gracias a Dios, ahí empieza a crecer, Dios me usa, empiezo a ganarme otras personas. Mi vida empezó a ser diferente, ya no era retraído, ya no sentía rechazo, ya empiezo a ser la persona alegre que soy ahora. Hoy en día todas las personas quieren que yo esté al lado, soy ocurrente, ya no soy tímido, no tengo temor a hablar en público. Empiezo a crecer, ahí empiezan a aparecer personas, discípulos, el mentor que viene, empiezan a aparecer mucha gente. Me nombran mentor en la iglesia y tiempo después de un día que yo predico ahí en la congregación, en Vino Nuevo, el pastor me nombra pastor de Re. Pastor de Re es algo parecido a lo que en otras iglesias se llama copastor. Y mi vida fue cambiando. Mi vida fue cambiando y gracias a Dios, gracias a la sanidad interior, hoy entiendo mucho de los procesos que pasé en mi vida. Después de la sanidad interior, mi relación con mi papá cambió. Hoy le digo te quiero. Hoy no le guardo falta de perdón ni a él. Mi abuela muere en el 2021. La perdoné, fui libre de la falta de perdón. Yo decía, cuando ella muera no voy a estar en su velorio y no. Tuve que hacer tremendo viaje de aquí hasta allá, pero llegué y le doy gracias a Dios por el rumbo que ha tomado mi vida. Hoy el capitán de mi vida se llama Jesús. Hoy soy amado por muchas personas. En un pasado fui rechazado por muchos. Hoy soy amado por muchas personas. A veces son mucha gente ahí queriendo, dale, ven para acá. Y se ponen celosos si voy aquí y si no voy a su casa. Y he aprendido a lidiar con eso y sé que es el amor y le doy gracias a Dios por ese favor y esa gracia que ha puesto. Hoy he podido predicar en muchos lugares. He podido dar mi testimonio. He podido ver en mí. En un momento alguien me dio una palabra profética y me decía, tú vas a ser pastor, tú vas a ser líder, tú vas a tener gente. Y yo me quedaba vacío y decía, sí, si yo mismo no sé quién soy y yo soy como una hoja que se llama el viento, ¿cómo yo voy a enseñar a otro? A mí nadie me va a seguir si yo no sirvo, yo no me veía así. Y hoy tengo identidad, hoy me veo hijo de Dios, hoy estoy sano de los traumas del pasado y veo que todas esas cosas en un momento de mi pasado, Dios me decía, todo eso que pasaste es para que hoy tú entiendas a todas esas personas que van a llegar a donde tú estás, que están pasando por problemas similares a eso. Quiero decirte que soy una persona muy feliz, contento, ocurrente. Me gusta alegrarle la vida a los demás. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy soy libre de todas esas cosas del pasado que pude verte contado. Tengo batallas como todo, pero ahí voy agarrado al Señor constantemente, peleando esta buena batalla de la fe. Dice la Biblia que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, que ya Cristo venció al mundo. Y así ha sido parte de esta historia de mi vida, donde hay muchas personas a las que le agradezco mucho. Podía decir nombres,
pero son muchos. Entonces, si tú ves este video y sabes que ha sido de bendición para mi vida, o si no lo sabías, pero has estado cerca de mí en muchos procesos, estoy agradecido con Dios por todas esas personas que ha puesto a mi lado y por todos los discípulos que hoy tengo, a los cuales trato de ayudar y son uno de los motores e impulsores que tengo por si en un momento hay desánimo o cualquier cosa. Seguir adelante y ministrarle ánimo, ministrarle bendición. Y quiero decirte que lo mejor que te puede suceder es aceptar a Jesús y que sí se puede. Con Dios podemos ser sanados de falta de perdón, de raíz de amargura, de rechazo, de odio. Dios te da nueva identidad, Dios nos da nueva identidad. Así que si tú has estado pasando procesos similares a los pocos que te he podido contar a través de estos minutos, quiero decirte que en Dios hay sanidad para todo. Y tenemos que darnos la oportunidad y desear cambiar y decidir cómo puedo ser sano en mi corazón de tantos traumas, de cosas fuertes, de los que nos hicieron, de los que nos maltrataron, rechazaron. Decidir perdonar, pedirle a Dios que nos ayude a perdonar y decidir, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero soltar todas las cosas del pasado y enfocarme en lo que está delante, porque Dios tiene un llamado y un propósito para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que soltar toda carga, aceptar a Jesús, aprovechar los procesos y seguir adelante. Espero que este video, este testimonio mío haya sido de bendición ahí para tu vida, Y por eso no sabía qué nombre ponerle a este documental, testimonio, y se llama Más que Vencedor. Venga la tempestad más violenta, yo soy conquistador para ver mi mayor premio, y es poder mostrar su luz, amor y fe. Te lleno de valor, ya derroté el temor. Recordaré que en Dios soy más que vencedor. Soy un conquistador, soy un conquistador. Recordaré que en Dios soy más que vencedor. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, 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 TV.